Hello, mi gente super wow, feliz comienzo de semana. Aquí vamos activándonos en cápsulas de fe, que ese es nuestro segmento de los días lunes, porque necesitamos comenzar esa semana a todo poder, a todo entusiasmo, ánimo, confianza, desde adentro hacia afuera para poder conquistar lo que nos trae esta semana, ¿verdad? Esta agenda. Hola Karina, Sí. ¿cómo estás? Hola, buenos días a toda la audiencia de Doral Voice. Buenos días, feliz inicio de semana. Hoy es un buen día para pensar en el último trimestre de este año, ¿verdad que sí? Wow, sí, no, y es que lo que estoy Increíble. pensando, O mira, sea, este fin de semana increíble. compartimos con la familia y nos dimos cuenta que ya Ya, me empezaron a decir, ¿cuándo vamos a hacer hallacas? Y yo, ok, ya llegó la temporada en que estamos, bueno, me gusta en el sentido de que se unen las familias, la gente viaja, comparte, es un tiempo como de calidad entre los seres amados. Y bueno, en todo este tema que hemos estado experimentando durante este periodo que bueno, se alarmó el mundo entero a causa de Israel y los acontecimientos, eh, ¿qué tema más importante de las personas que me han contactado de aliviar esa angustia en hablar sobre la confianza? ¿Verdad? Crear confianza. ¿Confianza en qué? ¿Cómo podemos reposar en paz? Es ahí donde entra esta parte sobrenatural del mundo invisible, que es tener confianza en Dios. Porque Dios no se le ha salido nada de las manos. Ciertamente están pasando cosas, situaciones y circunstancias difíciles que ahorita con las redes sociales, anteriormente pasaban todas estas cosas y como que la gente no se enteraba de mucho y estábamos más tranquilos en era nuestras más casas. pausada. Y en este caso, tranquilas como tú, que hoy te relajaste. Ay, me relajé demasiado. Hoy te relajaste, ella no sabía que le estaba pasando el reloj, estaba pasándole ya el tic-tac. Pero de eso se trata, pues de que hoy en día sí tenemos estas redes sociales que nos están informando, pero ¿qué vamos a hacer con esa información que estamos recibiendo? ¿Qué pasa con tus ojos, tus oídos, tu mente y tu corazón abriéndote a querer saber más allá de lo que se te sale de las manos? Yo pienso que la responsabilidad más grande que tenemos en estos tiempos es saber que están pasando cosas allá afuera, pero que tenemos una tarea en aquello que se nos sale a nosotros del alcance y de las manos, que es orar. Orar y pedir, ¿verdad? Por la paz del mundo, por la paz en los corazones de todas estas personas que están pasando tribulación. Tenemos una tarea más allá de la preocupación y querer nosotros angustiarnos de lo que no sabemos, ¿verdad? Porque el futuro está en manos de Dios. Dios es el presente, el pasado y el futuro. Dios es eterno. Y qué más que confiar y reposar en toda esta angustia existencial en las manos de Dios. Sí, realmente lo que está pasando es una situación que angustia y alarma a toda la humanidad, a pesar de que está escrito en Mateo 24 que oiremos de guerra o de enfermedades, de pestilencia. No lo hemos discernido bien los tiempos en que está la humanidad en este momento. Y ciertamente la Biblia dice que en Mateo 24 que huiremos de guerra, pero que no será el fin. Porque para los que tenemos fe y creemos en Jesús como nuestro Salvador, sabemos que el fin será cuando no quede criatura en esta tierra que haya escuchado de la palabra de Dios, que haya escuchado que Jesús es el Mesías, es el Salvador, es el camino, la verdad y la vida. Entonces, partiendo de esto y viendo el exceso de información, como tú dices, que tenemos en las redes sociales de lo que está pasando actualmente en Israel, la gente se confunde, hasta el mismo cristiano se angustia, porque a mí me han llamado personas que son cristianos y no entienden y me dicen de qué se trata esto, qué es lo que estamos viviendo como cristianos, qué es lo que está pasando. Y realmente Dios tiene el control. La guerra, la Biblia dice también que cuando cese la guerra y haya paz en Israel, entonces ahí también podría ser una señal del fin, ¿verdad? Sí, y la palabra fin, cuando se dice el fin, acuérdense que Dios
ha creado a la humanidad, hizo la creación no para destrucción. Cuando se habla del fin, es el fin de este movimiento, estos movimientos de muerte, estos movimientos digamos, de persecución a lo que es vivir los principios y vivir los valores y aquello que está establecido en las Escrituras con el pueblo de Dios, con los creyentes. Esta parte interna del ser humano que es intocable, ¿verdad? Que nace de nosotros la fe, la esperanza. Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva, pero en función, digamos, metafórica. Y cuando se habla de salvación, ciertamente el mensaje de Él nos rescata y nos salva en medio de todas estas situaciones y circunstancias, porque Él promete que toda esta gente que cree en las Escrituras, en el mensaje que trajo Jesucristo aquí a la tierra, que Él es el verbo es la palabra hablada, puesta en acción, ¿verdad? Este mensaje, todos los que hemos creído en ese mensaje, vamos a estar separados, ¿no? Y yo digo que wow, que impresionante, porque de cierta manera cuando tú crees en el mensaje de Dios y su palabra, lo que dice, ¿verdad? Ciertamente ya tienes una separación en tu conocimiento y en tu mente, ¿no? Ya estás apartado, ya hay una salvación interna que te llena de esperanza, te llena de que es un refugio, que es una fuente digamos, de paz dentro de todo lo que está pasando cuando tú ves las Escrituras y tú dices, wow, hay unos escritos en el libro de Zacarías que te advertían de las cosas que iban a suceder. O sea, tú te pones a ver y yo digo, ¿en qué momento metieron a la Biblia en un libro religioso? Cuando es más bien un libro profético, un libro que nos advierte, que nos guía, que nos enseña y nos modela un estilo de vida, nos modela el plan de Dios, incluso nos modela quién es Dios, ¿no? Y parte de lo que vamos a hablar hoy viene con esto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros traer confianza a nuestros corazones? La única forma es conociendo quién es Dios. De Dios. Cuando tú conoces quién es Dios, no porque te lo contaron, no porque lo escuchaste, no porque estoy metida en diferentes creencias religiosas y filosofía, no, sino cuando tú conoces cara a cara a Dios, porque tú has aprendido o has decidido entrar en intimidad, en tiempos de intimidad con Dios, ahí es que comienza tu vida a tener otro rumbo, otro norte, y empiezas a ver las cosas tal y como son. Entonces, de parte de Dios, ¿no? Y ahí está el tema, ¿no? De sacar un poco este libro de la parte religiosa y convertirlo en tu guía, en tu norte, convertirlo en tu material de crecimiento personal. Claro. Es mejor, no hay mayor contenido en ese libro para crecer personalmente, desarrollarte. El tema mismo autoayuda. ¿Qué autoayuda más grande que aquella que tú puedas obtener de las mismas escrituras? Y cuando tú empiezas a leer y tú dices, ¿cómo esto que está escrito, que está pasando ahorita, está escrito aquí? Zacarías, el Apocalipsis, la Revelación, lo que es el libro de Revelación, los grandes de nuestros antepasados en la historia ya habían escrito estos acontecimientos que habían y sido son muchas las profecías que ya se están cumpliendo, que habla la Biblia. Desde en aquel entonces reveladas por Dios para la humanidad. El tema es que nos agarran por desapercibidos. ¿Por qué? Porque estamos en desconocimiento, porque estamos dándole responsabilidad a lo que es un libro, ¿verdad?, tan importante como este, a un domingo, a un día dominical, a un día en la iglesia, bien sea con un pastor, con un cura, quien sea. Le estamos dando la responsabilidad de ese mensaje a ellos, pero realmente es un mensaje que debemos abrazar y lo debemos tener como herencia en nuestros corazones, porque es el regalo de nuestro Padre Celestial a sus hijos. O sea, es como que yo digo es el testamento, ¿no? Pero es un testamento que está vivo y lleno de esperanza, de una herencia, más allá de una herencia material, que sí la hay, porque hay promesas de riquezas y de éxito dentro de ellas, en la obediencia, pero también hay un contenido que hay ahí de una herencia espiritual que nos da esperanza y nos da vida eterna. Para eso voy a poner la frase de la semana que encaja perfectamente para que la tengan ahí en sus corazones. Estaré quieto para tomar tiempo en conocer a Dios. Qué bonita. Esto es una frase que está tomada de la Biblia, traducción, versión práctica,
pero esto está escrito, o sea, estad quieto y conoced que yo soy Dios. ¿Por qué? Porque hacen falta estos momentos de quietud, de parar la agenda, hacer un stop, apagar esas voces que nos atormentan, apagar la televisión, apagar los mensajes de texto, el TikTok, los Reels, todas estas cosas que están hablando, cosas que están pasando, pero tapa tus oídos, tapa tus ojos, las ventanas del alma, y empieza a buscar el rostro de Dios para saber qué Dios tiene para ti en estos tiempos dentro de su agenda. ¿Cuáles son los pasos que vas a seguir al día a día? Por eso cada mañana, de noche y de día, hay que buscar de Dios. Porque es que ¿para qué vamos a buscar? O sea, ¿cómo te explico? No hay nada más fácil que nos ayude a reposar sabiendo que descansas, entregando tu día a Dios, planificando con Dios y levantarte y decir, bueno, ya llegó el día. Y voy a prepararlo en función a que Él está conmigo. Dime, muéstrame tu agenda. Yo planeé, Dios, esto hoy. Padre, yo tengo en mi agenda esto, pero si tú necesitas intervenir dentro de esta agenda, que siendo que tú me la has puesto en mi corazón, interven, porque no sabemos los acontecimientos que pasarán de aquí a los minutos en que nos levantemos y pongamos el pie sobre el piso y andemos pensando en nuestras propias agendas. Sí, porque realmente poner la confianza en Dios no implica que nos vamos a quedar sin hacer nada. Cuando Dios nos dice, está quieto y tranquilo, no significa es que te vas a acostar a dormir. Significa es que vas a confiar plenamente en que Dios tiene un propósito, en que Dios está contigo y que Él no te va a abandonar. Porque la Biblia dice que aunque te abandone tu padre y tu madre, Dios estará contigo. Y tienes que poner toda tu confianza en que Él está en control, pero tú tienes una quietud del alma. Una quietud en el alma. No significa que te vas a quedar paralizado, sino que vas a seguir avanzando en tus planes, en tus metas, en lo que Dios está poniendo en tu corazón que hagas, pero de manera confiada. De manera confiada. De hecho, ¿te acuerdas que también, como lo hemos comentado en otros momentos, que nosotros, cuando, la ciencia ha descubierto que nosotros caminamos en momentos de paz, de quietud, cuando nosotros caminamos en esos momentos en los cuales las personas entran incluso, que le llaman meditación, bueno, qué lindo es meditar, pero meditar en la presencia de Dios, que eso es un plus que les regalo, o sea, no mediten tanto como que solos, mediten en la presencia de Dios. Y en esos momentos, el cerebro, la parte frontal del cerebro, comienza a transmitir toda esa información que en los momentos de quietud puedes ver, ¿verdad? Que empieza la creatividad, empiezas a fluir en una capacidad que tú dices, me desconozco. Pero es que sí, porque estamos en momentos de reposo y no estamos en momentos de alerta, de angustia, de preocupación, que eso nos embrutece, si se puede decir así, nos nubla el entendimiento, y es importante buscar estos momentos y buscarlos de forma intencional, porque son de beneficio en nuestro diario vivir. Sí, y una herramienta que yo he usado mucho y que me ha servido para no entrar en angustia en los momentos difíciles, en los momentos de desesperación. Porque ¿cuáles son los momentos difíciles? Esos momentos que tú sientes que tú pierdes el control y que no tienes la solución en tus manos. Allí puede haber una angustia, porque mientras tú tengas el control, no vas a sentirte angustiado, pero cuando tú sientes que todo se te sale de control, que has perdido el control de una situación con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en tu trabajo, y eso te va a generar esa angustia. Uh-huh. Entonces es en ese momento donde tú tienes que buscar experimentar la confianza en Dios, y es en ese momento donde tú vas a decir, voy a declarar la palabra de Dios, que Él no me ha dado espíritu de temor. Voy a declarar la palabra de Dios, que yo tengo que ser fuerte y valiente, que mi confianza está puesta en mi Creador, que hay ángeles que están a mi alrededor para que yo no caiga, que Dios está conmigo, que yo habito el abrigo del Altísimo. Sí, bueno, fíjate que recitar todas estas frases que son literalmente mensajes bíblicos, son la palabra de Dios hablada en nosotros, le hace un cambio completamente a la estructura neuronal sí. de nuestro cerebro. Ayer le comentaba a una persona que me estaba pidiendo orientación, yo le decía, lo que pasa es que tú estás confesando constantemente cosas que te están
saboteando el plan de Dios dentro de lo que Él tiene para ti. Tú mismo estás agarrando y estás modificando aquello que Dios te está regalando y te está queriendo presentar delante. Entonces yo le decía, vamos a empezar a declarar sobre esos pensamientos que vienen y esas cosas que hablamos, ¿verdad? Fácilmente. Yo le digo, dilo así de sencillo, cancela lo que acaba de decir, háblate a ti mismo, cancelo lo que acabo de decir, digo yo, regáñate si quieres, llámate la atención. Dice, ¿qué te pasa? Ven acá, y ¿cuándo acá tú estás inventando esta historia? No, ¿por qué? Y dices y hablas lo que Dios tiene para ti. Sí. Para esto necesitamos leer la Biblia a diario. Sí. Entonces yo le decía, Dios dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo si no abrimos la Escritura para saber cómo piensa Dios, cómo pensaron estos grandes a través del Espíritu Santo que moraba en ellos, la inspiración que venía a través del poder del Espíritu de Dios en sus vidas, porque cada uno de nosotros tenemos la chispa del Creador dentro de nuestras vidas para poder disfrutar de ese mensaje, para poder escuchar dentro de las fibras de nuestro corazón, dentro de nuestro ser. La gente me dice, pero ¿y cómo eso es que yo tengo que escuchar a Dios? Y esperan escuchar a Dios como con una voz audible. Sí, mira, puede pasar, pero el bebé empieza a través de la palabra también. Sí, el bebé empieza a gatear antes de salir a correr. Entonces, dale chance a que si en algún momento tú puedes escuchar la voz audible de Dios, deja que Él sea el que se encargue de eso. Mientras tanto, confía que las fibras de tu ser, las fibras de tu corazón, cuando conectan de espíritu a espíritu, están entendiendo el idioma de Dios. Sí. Así como nosotros entendemos el llanto de nuestros hijos, dentro de un poco muchachitos, sabemos que ese es el que está llorando, ese es el mío. No sé, las que somos mamás me están entendiendo. Algo así sucede con nosotros cuando conectamos con Dios en oración, en esos tiempos de intimidad, que empezamos a abrir nuestro corazón y empezamos a clamarle al Padre que te ayude, que te colabore, que te oriente y que te guíe. Aunque tú piensas que tú no tengas respuesta, en ese momento están sucediendo cosas grandes dentro de tu ser. Sí, porque que tus células y las moléculas de tu cuerpo las están entendiendo y se están alineando a ese orden. De hecho, dice que son, cuando nos comunicamos con Dios, el Espíritu Santo intercede, ¿no? Con gemidos indecibles. O sea, que es algo que es demasiado sublime, pero sí sucede y sí pasa. Yo de verdad que, mira, las primeras veces que empecé a experimentar esto, yo llegaba y yo era obediente, yo me metía allí. Y yo digo, bueno, no siento nada. Yo juraba, tú sabes, que iba a llegar una luz y que no esto, y que te estoy hablando cuando estaba chiquita. Y resulta que yo no sentía nada. Pero ese no sentir nada no quería decir que veía con mis propios ojos los resultados de aquello que yo ahí solita le había pedido a Dios. Y empecé a entender que sí, que hay una comunicación sobrenatural dentro de nosotros que debemos disfrutarla y es maravillosa. Y como dices tú, está la palabra. Imagínate ese mensaje, cómo tú puedes conocer a Dios. Empieza a abrir la Biblia para que puedas conocer y entender tanto como es el corazón de Dios en la vida del ser humano. Sí, yo entonces en medio de la angustia empezaba a declarar la palabra de Dios y sentía, increíble Nancy, cómo algo dentro de mí iba siendo transformado en mi mente, como que mis neuronas, como que mi espíritu sentía eso. Entonces me sentaba en medio de la situación de angustia, cualquier situación de angustia que estés viviendo en este momento, siéntate y piensa lo que te estoy diciendo. Esas palabras, esa parte de la Biblia que viene a tu mente, repítela en voz alta y respira. Cuando yo repetía esa palabra en medio de la angustia y respiraba profundo, yo sentía que la paz llegaba a mí. Y empezaba a seguir repitiendo la palabra de Dios. Y también recordaba las profecías o las palabras que Dios me ha dado a través de otras personas, donde me decía que me va a prosperar, donde me decía que ya nada malo iba a pasar. Dios le habló. Una vez fuimos toda mi familia y yo a una iglesia y estaba un profeta y nos habló a toda la familia, tranquilizándonos Dios, y nos dijo que ya nada malo iba a pasar. Y yo me agarré tan fuerte de esa palabra que hasta el sol de hoy, cuando yo estoy en angustia, yo digo, nada malo va a pasar, porque tú me lo dijiste y tú no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte. Y mientras yo voy declarando la palabra de Dios, en mi mente va cambiando los pensamientos negativos y los va desechando. Y el respirar profundo
hacía como que mi espíritu y mi alma empezaran a formar parte de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces es algo completamente natural, pero que si tú lo experimentas, el Espíritu Santo va a entrar en acción, Dios va a estar en ese momento contigo porque tú le estás abriendo la puerta, tú lo estás llamando. Sí. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Es un paso de aceptación. Entonces, en ese momento en pasar a aceptar, exacto. aceptar y soltar el control, como estabas hablando hace rato, en ese momento que tú sueltas ese control y empiezas a aceptar lo que está sucediendo, pero ahí metes dentro de lo que está pasando la palabra de Dios, el mensaje hablado a través de las escrituras, y ese mensaje que yo digo que sabemos que dentro de nosotros, nuestra alma entiende y sabe que es como que te estuviera diciendo, por eso un 911 de mi alma, ¿sabes? Cambio de luces, hello, estás perdiendo tu tiempo en lo que estás viendo allá afuera, en lo que estás escuchando allá afuera, y el alma te dice, hey, por aquí tengo un mensaje que se te olvidó. Exacto. Mira, por aquí tengo un mensaje que yo había una promesa de Dios que la habías creído y la dejaste guardada. Y empieza como que ese conflicto interno de dejarte saber que hay una esperanza y un futuro mejor dentro de el mensaje que Exacto. Dios habla a tu corazón. Por eso es importante ser intencional buscando estos momentos de reposo. Exacto, porque ¿qué yo sentía en esos momentos? Que la angustia se apartaba y venía una esperanza a mí y me calmaba. ¿Por qué? Porque en medio de la angustia lo peor que podemos hacer es tomar una decisión. En medio de la angustia lo peor que podemos hacer es actuar. Es eso de respirar, de declarar la palabra de Dios y de empezar a desechar esos pensamientos que me llevaban en la angustia, porque en sí, ¿qué es la angustia? La angustia proviene de pensamientos, de lo que estás viendo y de lo que estás pensando. No, y sabes que también, como yo digo, pero ¿por qué le estás creyendo más a ese mensaje, a ese cerebro que está ahí echándote un cuento constante de falsas creencias, de unas oraciones constantes que están fuera de lo que queremos para nuestras vidas? ¿Por qué abrazamos eso? O sea, ¿por qué yo tengo que más creer el cuento que me estoy echando y que me está echando el mundo al cuento que me está contando Dios, al mensaje que tiene Dios para mí? Entonces ahí es cuando tenemos que nosotros ser de verdad intencional y decir, no, ya va, callar esas voces y decir, no, yo quiero escuchar lo que Dios tiene para mí. Sí. Yo quiero saber qué pasa, qué es esto. Y empezar mira, ¿tú sabes qué? Me llama la atención que ahorita lo vamos a poner porque traje un ejemplo de uno de los salmos, que digo, wow, cómo estos grandes que nos dejaron estos libros de herencia, estos escritos, podían cantar, ¿no? Porque los salmos supuestamente eran himnos, cánticos, sí. Eran unos cánticos, podían cantar en medio de los momentos de angustia. Y resulta que ahorita la ciencia te está diciendo que hay que buscar que nosotros estemos, tú sabes, como en este estado de relajación y meditación para poder resolver las situaciones y los problemas. ¿Por qué? Vuelvo y te digo, el cerebro, la parte reticular del cerebro necesita que nosotros estemos en reposo, en paz, entendido, que no estemos en angustia, porque entonces tenemos el sistema nervioso central activado, vivimos en estado de alerta, de persecución, vivimos como dicen ellos, que nos persiguen, como si estuviéramos en la época de los cavernícolas, que nos persiguen, yo digo que nos persiguen los osos y los leones. Entonces, en ese momento no puede fluir dentro de nosotros nada. Por eso hay que tomar esa pausa y decir, ya va, espérate un segundo, en este momento no puedo tomar una decisión. Y esta gente parece ser que buscando en los momentos de reposo, ¿verdad?, cambiar su forma interna y verle sentido a saber qué pasa, Dios, qué quiere mostrarme. Ellos cantaban estos himnos de esperanza, estos himnos en medio de himnos de palabras que tienen sentido y llevan como a momentos de quietud en medio de la tribulación, en medio de situaciones que tú decías. De hecho, dice la Biblia que en las las puertas de la cárcel se le abrió a Pablo y a Silas en un momento que estaban que estaban adorando. O sea, tú dices, wow, ya va, ¿de qué cárcel estamos hablando? La cárcel de tanto. ¿Cuántos de nosotros estamos presos dentro de pensamientos recurrentes que nos sabotean el diario vivir? Y entonces están estos salmos que sirven de medicina para el alma. Y yo digo, wow, qué increíble, qué de verdad, qué nivel tan profundo esta gente
de agarrar y ponerte a cantar en el medio de la película, ¿no? Sí, sí, realmente, y realmente cómo ayuda. Y es algo que no necesariamente tienes que ser creyente o tienes que conocer mucho la Biblia o algo. Es algo que puede hacer cualquier persona. Cualquier persona que nos esté escuchando y diga, wow, yo sí estoy angustiado por mi situación financiera, estoy angustiado por un diagnóstico médico, estoy angustiado por cualquier cosa que estés angustiado. Siéntate. Y si tienes a tu mano la palabra de Dios, lee, que yo estoy seguro que Dios te va a guiar, el Espíritu Santo te va a guiar a una palabra que te va a dar consuelo, que te va a dar aliento, que te va a dar esperanza, que te va a dar fe. Y respira, y es algo que puedes hacer, y después de allí, la angustia, yo estoy segura que así como me ha servido a mí a lo largo de mi vida, también le puede servir a otras personas esta estrategia para que nos calmemos. Yo me acuerdo cuando en la Biblia dice que estaban en medio de una tormenta y todos estaban angustiados y Jesús estaba dormido y tranquilo, confiado, relajado, en medio de una tormenta. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros tenemos que saber qué nos corresponde hacer a nosotros y dejar que Dios haga el milagro en nuestras vidas, porque Dios es un Dios de milagros. Dios diariamente hace milagros en mi vida y yo creo fielmente en sus milagros. Yo sé que Dios se puede llevar una angustia y una tormenta como ese día. Él se despertó y preguntó por qué están angustiados y la tormenta se fue. Realmente así es Dios. Dios, mientras tú pongas tu confianza en Él, toda angustia y toda tormenta va a acabar en tu vida y Dios te va a dar la salida, pero tienes que colaborar tú también, tienes que también tomar acción de tus actos, de tus pensamientos. Toda angustia empieza en la mente. Toda angustia empieza producto de tus pensamientos. Entonces, lo que tenemos que controlar es nuestros pensamientos. Por eso es que el salmista decía, alma mía, alaba a Jehová. Hay que obligarnos a alabar a Dios. Hay que obligarnos a cambiar esos pensamientos negativos por positivos. Hay que ayudar. Y para eso necesitamos este manual, porque ¿cómo callamos estas voces internas? ¿Cómo cambiamos las estadísticas que nos están mostrando allá afuera la realidad del mundo? O sea, la única forma de hacerlo, yo siempre digo que los pronósticos, un diagnóstico puede ser cambiado por Dios de la noche a la mañana. Los pronósticos también, o sea, de verdad que, mira, en estos días me dieron la noticia de una persona, ¿no? Me mandan el mensaje, no, mira que está pasando esto, diagnóstico, cáncer, metástasis. Y de repente, o sea, ellos tomaron la decisión, o nos quedamos aquí en el lamento y esperamos ver que acontezca aquello, o reposamos en Dios, vamos a entrar en Dios, vamos a entrar en su presencia, vamos a orar, vamos a ser diligentes, vamos a hacer todos los exámenes necesarios, tratamientos necesarios. Y ellos tomaron acción, pero también agarraron y se abrazaron de la verdad de Dios. Y a la semana siguiente, o sea, no, ven acá, no tienes nada. Así tal cual, no tienes nada. Y una junta médica diciendo, ya va, pero esto es una locura, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Claro. O sea, aquí estábamos ya dispuestos y directos ya, que la cita que viniera era cuál era, iba a ser el tratamiento que te íbamos a dar. Y de repente sale que estás en cero. Entonces, tú puedes decir, no, pero fue que se equivocaron los médicos. No, los médicos no se equivocaron, sino que hubo una intervención divina, porque hay un algo que sucede dentro de nosotros y en todas nuestras células cuando tú tocas el poder de Dios a través de la fe y la confianza. Cuando sucede eso, tu cuerpo lo entiende y tu cuerpo se somete a aquella dirección divina y aquel poder en el cual tú te aferraste, para poder entonces moverse en función ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios. Y de verdad, y no solamente esa persona, eso le pasa a muchas personas en la vida que tienen un diagnóstico. Bueno, nosotras hemos vivido experiencia. Claro, por supuesto. En experiencia de nuestro propio zapato, ¿no? Pastillas antidepresivos y ansiolíticos de por vida. ¿Cómo así? Ya va, espérate. Y cuando volví a recordar de que Dios tenía un poco de promesas para mí, yo dije, no me da la gana. ¿Qué es esto? O sea, resulta que yo le voy a creer más a lo que está diciendo esto, ¿verdad? Y yo voy a anular mi fe. Yo voy a negar la muerte y la resurrección de Cristo. Yo voy a
olvidar de que por sus llagas yo fui sana, que hay una promesa de Dios a través de esta verdad que se estableció sobre la humanidad. Y dije, no, yo empecé a activar eso dentro de mí, mi cuerpo lo empezó a recibir, empezó a responder, empezaron a suceder cosas que al fin de la historia no tuve ni que tomar esas pastillas que me habían dado. Y fui diligente porque yo tenía al médico conmigo, me hice todos los exámenes, o sea, fue un conjunto de cosas porque no podemos ser irresponsables, porque si de verdad tu fe no está asentada suficientemente con aquel poder de que tú sepas que he visto yo la muerte y la resurrección delante de mis ojos, porque yo he visto, a mí me tocó ver a mi amiga morir y a las 40 y pico minutos, 50 minutos, sacarla de la morgue porque volvió a la vida por un acto de fe. Entonces no podemos jugar a que no. Yo quiero invitarlos a que ustedes se despierten y vuelvan otra vez a confiar. Y si nunca has confiado en Dios, que le des la oportunidad, porque en estos tiempos, ¿verdad? Es necesario que tengas presente delante de ti, delante de tus ojos, que Dios es real y el amor de Dios es real para con la humanidad. Son tiempos difíciles, son tiempos de incertidumbre. Estamos caminando en momentos que ciertamente si te descuidas vas a entrar en angustia, desesperanza, desesperación. Pero no, hay un mensaje de esperanza que es real en la vida de cada uno de nosotros y solamente tú tienes el poder de decirle sí, yo quiero abrazar eso y yo quiero a tenerlo para conmigo como una herencia viva, ¿verdad? Más allá de una herencia material, una herencia viva para mi alma. Sí. Vamos a regresar en unos minutos, nos vamos a nuestros patrocinadores, esperan por nosotros y regresamos para cederte la palabra y sigamos aquí conectados con mi gente súper guau. Saludo a la gente de Instagram. En tiempos están difíciles, conectados. una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En Doral Voice compartimos un espacio para la participación ciudadana a otro nivel, conducido por Juan Carlos Esquivel, con entrevistas, información local y temas trending dentro de la ciudad de Doral y sus alrededores. A otro nivel con Esquivel, por Doral Voice, haciendo comunidad. Bueno, y regresando aquí con nuestro mensaje de fe, confianza en Dios en medio de la tribulación, como le pusimos el título, en medio de toda la angustia, poder confiar en Dios, ¿verdad? Porque Dios, nuestro Dios está vivo. Yo puse aquí un escrito que dice así, ¿verdad? ¿Cuál es el Dios correcto? Aquel que se ajusta a su palabra. Es un Dios que habla. Él nos dejó una comunicación constante entre su gente, ¿verdad? Y los demás quedaron descomunicados, quedaron vacíos. O sea, con mucho respeto les tengo que decir, mi Dios está vivo porque mi Dios se comunica a través de su mensaje, un mensaje de esperanza, ¿verdad? Es un Dios que está vivo, que es real, que nos dejó un manual por escrito y eso es de verdad de valor, porque yo me pongo a ver y me pongo a observar y yo digo, wow, sí, esto está bonito, está chévere depositar nuestra fe en diferentes cosas, pero cuando tú ves que tú estás esperando una respuesta y no le ves resultado, tú dices, ven acá y entonces, y Dios es tan lindo, mira, Dios es tan lindo, que inclusive le pedimos de forma incorrecta, en el lugar incorrecto, le pedimos que nos ayude. Y Él, a pesar de que estamos poniendo nuestros ojos en el lugar incorrecto, Él responde. Sí. Él responde y nos abraza con su amor porque Él está más interesado. Y esto me recuerda a una vez, mi esposo en sus tiempos de juventud, cuando fumaba. Me acuerdo que mi querido pastor de toda la vida, porque hemos estado caminando al lado de él por años, le dice con aquella sabiduría, cuando lo ve con la caja de cigarrillo
él le dio pena, a mi esposo le dio pena porque eran los primeros momentos que estábamos caminando, yendo a la iglesia. Y él tenía su caja de cigarrillo en el bolsillo, pero él es bien transparente y auténtico. Él nunca anda fingiendo ahí por ahí pretender, ¿no? Y él se apareció en la iglesia con su caja de cigarrillo. Y Pastor José lo mira y le dice, tranquilo, porque se dio cuenta que él estaba como que tapando la cajita. Y dice, tranquilo, que eso no es tarea mía, eso es tarea de Dios. Y cuando después, posteriormente, yo le pregunto, y ya tantos años de confianza, él nos cuenta que es verdad. O sea, Dios está interesado en el corazón de las personas. Dios estaba interesado en lo que iba a hacer en el corazón de Juan Carlos. Y él me dice, es que por algo él está fumando. Y Dios va a encontrar esa raíz, ese algo, porque él está acudiendo al cigarrillo. Para después, claro, entonces, el cigarrillo sale por sí mismo del camino. Y así fue. Esa caja de cigarrillo, no intervino nadie, no pasó nada. Tú sabes que es una persona que había fumado por costumbre, porque estaba como que de moda. Vicio. Sí, estaba de moda el tema del fumar, pareciera que fuera lo in en aquel entonces. Y entonces recuerdo yo que él me dice, me da el cuento, ¿no? Que él estaba en Nueva York en una reunión muy importante, bien valiosa, ¿verdad? Y él agarró y de atrevido dejó a la junta directiva en toda la mesa para ir bajarse a fumar un cigarro. Resulta que aquellos edificios de no sé cuántos pisos, él me dice, bueno, tardé en llegar al lugar a donde iba a fumar, tardé como media hora, o sea, Dios. 20 minutos. Cuando él dice que él agarró, y aquel frío era un pedacito, un cuadrito que les habían dado a los fumadores, el área de fumadores. Y él él llegó y miró y observó a la gente y dijo, él miró al cigarro y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto que me domina? O sea, ¿cómo yo puedo estar aquí como un propio dominado, ¿verdad? Por una cosa que ni habla. Veo a la gente sometida a él, porque todos fumaban rapidito por el frío. Y fumaban para volver a sí, y apuraditos ahí, como 2 jaloncitos en el cigarro, los botaban y subían. Y él dijo, yo estoy en una reunión importante, crucial, clave. Yo dejé a esa gente a mitad de camino. Me metí aquí 3 momenticos ahí, lo boté entero. Y él dijo, y más nunca. Más nunca. ¿Por qué? Porque ya Dios había trabajado en su corazón. Dios mostró la raíz. En ese momento él pudo ver cómo eso le estaba dominando y él empezó a sacar conclusiones. Y él decía, ¿en qué momento esto se convirtió en algo que iba a apagar vacíos dentro de mí? Él estaba tomando una decisión importante, estaba en miedo, estaba como que en ese momento crucial. Y dijo, no, esto no puede ser lo que a mí me vaya a dar un momento supuestamente de relajación, de reposo, una salida, una respuesta. Y allí entonces, tú le preguntas hasta el sol de hoy, porque más nunca, ahí no hubo terapia, fórmula, ahí no hubo nada. Ahí lo que hubo fue una revelación que él entendió que Dios era Dios. Y que su confianza no podía estar nunca, en eso. Gracias a Dios, más nunca tocó el cigarrillo. Y así pasan con cosas en nuestras vidas. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en mostrarte el origen de tu angustia, de tus miedos, de tu preocupación para sanarte de una vez por todas. Exacto. ¿Por qué? Porque, fíjate, si yo me hubiera quedado en mi proceso con las pastillas antidepresivas y los ansiolíticos, está bien. Bueno, tenía que trabajar con mis medicinas para poderme curar, ¿verdad? Pero yo dije, eso no me va a solucionar lo que me está pasando por dentro, porque yo sabía que por algo se me había detonado el tema del ataque pánico. Digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿De dónde nace esto? Entendiste que era por algo que estaba dentro de ti. Y empecé a trabajar en eso. Y no tuve que utilizar las pastillas. ¿Por qué? Porque empecé a sanar. Hice un viaje al interior de mi ser. Empecé a sanar cosas que estaban allí, situaciones de la infancia no resueltas, traumas complejos y todo eso que tenemos nosotros por dentro, porque no soy la única. Y cuando yo empecé a sanar eso, no tuve la necesidad de tener que acudir a las pastillas. Y ahí es donde está la libertad que nos da esto, lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas, porque todo esto ocurrió
delante de Dios, en la presencia de Dios, en oración, en ayuno, en dirección, leyendo las escrituras, no en la tierra del la-la-land, porque les voy a ser sincero, yo tuve que accionar, cambiar hábitos alimenticios, yo tuve que accionar, hacer actividad física recreativa, saludable, para poder levantar los niveles de serotonina en mí, en la química interna, ¿verdad? En mis hormonas de la felicidad. Yo tuve que, obviamente, ser responsable con el médico, y me hice mis exámenes para probar cómo estaban los niveles, mis niveles hormonales, mis niveles de vitamina D, que tuve que tomar vitamina D, empecé a tomar magnesio, ciertas cosas que me ayudaron a mí a recuperar mi estado físico que había sido afectado por el tema de la angustia, la preocupación, la ansiedad, el miedo y todo esto después del mensaje que se me da de el tema de biopsias positivas en cáncer de piel, que esto me disparó a mí, o sea, mejor dicho, y esa diligencia en todas las áreas de mi vida, basada en la fe y la identidad que yo tenía firme en el plan de Dios en mi vida, ¿verdad? Ese amor incondicional que Dios, yo sabía que no me iba a soltar, fue lo que me hizo pasar al otro lado con éxito, y no solamente con éxito, o sea, sino mantenerte. Con un propósito, porque después de allí nace la historia que como tú, que tú dices, ven acá, y pasé mi historia, escribimos libros, ahora damos conferencias, tenemos aquí micrófono al frente para llevarles a ustedes ánimo, esperanza, aliento y sentido de vida. Nace un propósito detrás de esto para cuando tú metes a Dios en esa agenda, Él todo lo va a tornar para bien y bendición. Cuando yo entendí que Dios me rescató, porque yo fui rescatada del suicidio, fui rescatada de la enfermedad, fui rescatada de la angustia, de la desesperación, y mi mente estaba cautiva. Mi mente estaba cautiva en pensamientos incorrectos por muchos años. Y cuando yo me reconcilio con Dios y Dios entra a formar parte de la fórmula de mi vida y pasa a ser lo más importante de mi vida, y ya han pasado varios años desde ese encuentro con Dios que cambió mi vida para siempre, yo he podido observar que Dios ha ido trabajando conmigo diferentes áreas de mi vida. Él en ese momento me sacó de los pensamientos de suicidio y no te miento, Nancy, desde ese instante que tuve ese encuentro con Dios, nunca más volví a tener esos pensamientos, y la gloria es de Dios. Pero después de allí Dios empezó a trabajar en todas las áreas de mi vida, y yo entendí que pasé a ser un proyecto de Dios, que era un proyecto de Dios, que era un plan de Dios de transformación, pero que Dios no iba a transformar mi entorno, que mi entorno lo iba a transformar yo con lo que Dios estaba haciendo dentro de mí, que Dios se iba a encargar de transformarme a mí, dentro de mí, todo lo que estaba mal en mí. Entonces ese fue como que mi primer despertar, el poder reconocer que yo estaba mal, el poder reconocer que yo no iba a poder sola y que Dios tenía que hacer grandes cosas en mi vida, y Dios empezó a transformarme. Y yo recuerdo que Dios me llevó a pensamientos de mi infancia que yo había olvidado. Entonces, de repente alguien nos está escuchando y no es eso que recuerdas con gran facilidad de tu infancia, lo que te pudo ocasionar un trauma. Es posible que sea eso que tienes que empezar a recordar y a esforzarte para recordar. Porque, ¿qué pasa? La mente es tan poderosa que la mente puede borrar un pensamiento, borrar un episodio de tu vida. Lo puede borrar completamente. Y puedes decir, cuando lo recuerdes, decir, wow, ¿cómo pude olvidar esto que me pasó cuando apenas era una niña y era que tú lo desconectaste porque te hizo daño? Pero entonces Dios, en ese tiempo de reconciliación con Él fue sanándome de cosas que me habían pasado, que me seguían afectando. Y que, fíjate lo que tú acabas de decir. Ciertamente, nosotros por mismo autoprotección, guardamos en nuestros subconscientes, en esos closets allá guardados, en esos cuartos oscuros, todos estos acontecimientos que marcaron nuestra infancia, nuestras vidas, de que estamos en el momento de que somos engendrados. Y no por eso, porque estén guardados, no nos afecta. Fíjate, exactamente. Posiblemente, es como digo yo, es una forma de autoengañarnos, ¿no? Porque
sí puede ser que no lo recuerdes, pero cuando viene algo que te lo asoma, tú aunque no lo recuerdas, reaccionas frente a la situación que tienes al frente de una forma que tú dices, pero ¿por qué yo estoy reaccionando de esta manera? O sea, y resulta que es aquel recuerdo que está allí, que te está haciendo accionar de esa forma. Yo he puesto el ejemplo de una muchacha que vivió un proceso de abuso en su niñez, tenía 4 años, y venían a memoria cosas que en el momento ella no sabía por qué. Ella reaccionaba cada vez que su esposo le decía, mira, no me gustó lo que cocinaste, o el jefe le decía, este proyecto hay que corregirlo. O sea, cuando ella venía y relacionaba algo como si no estaba, que no servía, ¿verdad? Ella lo relacionaba con algo que ella no sabía por qué reaccionaba de la forma como reaccionaba. Ella explotaba en ira, se convertía en otra persona, y resulta que cuando entra en este proceso de sanidad, ¿verdad? Sanando su infancia, sanando a su ser interior, ella recuerda o ve un momento en el cual el vecino estaba abusando de ella a esa edad, a los 4 años. Y no le pasó una sola vez, le había pasado varias veces, pero ¿qué pasa? En el momento que está entrando el hermano mayor del muchacho, el hermano mayor, ella sintió que ese muchacho podía ser ella sabía que estaba pasando algo que no era normal en ella. Y ese hermano entra y ella pensó que iba a ser la salida, ¿no? De que me iba a ayudar, ¿no? Vio como que, wow, llegó alguien que me va a poder ayudar. Te estoy hablando de una niña de 4 años pensando a su edad, ¿no? Y resulta que el muchacho lo que hizo fue agarrarla por el brazo y la sacó de la casa diciéndole, tú no vas a servir nunca en tu vida. O sea, como que el muchacho la hizo como que culpable de lo que le estaba haciendo el hermano. Wow. Y la sacó de la casa. Esas palabras se le quedaron marcadas en su corazón. Y en el momento que ella hacía de adulto algo que no estaba bien, que aparentemente no era algo que estaba, una comida mal hecha, un trabajo que había entregado incompleto, eso le llevaba a ella sin saber, a ese recuerdo, pero es que no recordaba el momento hasta que lo pudo vivir otra vez, lo vivió acompañada de Dios, vio el amor de Dios sobre su vida, vio como Dios, ¿verdad?, la sanó, estaba allí, la guardó del peligro de perder la vida como tal. O sea, vio muchas cosas de parte de Dios, porque Dios no fue el que creó ese momento, Dios no hizo que ella viviera ese momento, esa experiencia, pero Dios la guardó de cosas peores. Entonces, ella, en agradecimiento de ver el amor de Dios incondicional a pesar de la situación, y ella pudo entender que Dios en todo momento había estado en su vida y pudo entregar en perdón, ¿verdad? Ella perdonó a esta persona, ella se perdonó a ella misma porque por mucho tiempo se sintió culpable por las mismas palabras que la habían marcado, pero ella no sabía porque ella tenía ese sentimiento de rechazo, de culpa, y bueno, empezó a sanar, y hoy en día es una mujer completamente libre de aquello que había sido una agenda oscura en su vida que le estaba trayendo consecuencias en el presente del día a día en su vivir. Y de eso se trata, ¿verdad? De estas experiencias que estamos caminando al lado de Dios, pero modificando nuestras estructuras de pensamiento, modificando nuestro estilo de vida, porque yo siempre digo, si no te gusta lo que estás viviendo, cambia lo que estás pensando, porque todo viene desde nuestro interior, todo viene, y la Biblia también te lo dice. De hecho, es el pasaje con que yo trabajo todo mi proyecto, que es cambia tu forma de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y tal cual es así. Por eso es importante tener y recitar y repetir y no andar con nuestra mente vaga, ¿verdad? Exacto. Dejando saber en qué estás pensando. Sí, que la mente está ahí, dale que dale, y resulta que tú no tienes ni el control ni la autoridad sobre tus pensamientos, ¿no? Y empezar a tomar autoridad en nuestros pensamientos y decir, no, Dios entiendo. Dios dice en su palabra tal cosa, Dios tiene promesa, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me contó. Que para los que estén entrando ahorita, ¿cómo que Dios me habló? Sí, Dios habla a través de su palabra. Por favor, entiéndanlo. Sí. Dios tiene un mensaje para nosotros en su palabra, las escrituras. La Biblia está llena de promesas, de amor, de un Padre incondicional que quiere que tu vida sea realmente caminando en éxito, en prosperidad. Jesucristo dice que
las situaciones dice confía, pero yo he vencido al mundo, que no íbamos a dejar de estar por situaciones difíciles ni pasar por circunstancias tendrás difíciles. Aflicciones, pero sí, pero que confiáramos, esa es la palabra de hoy, confía porque yo he vencido al mundo. Entonces, estas aflicciones, estos miedos y todas estas situaciones, dentro del reposo de Dios, como digo yo, la presencia de Dios nos dan momentos de calma y de quietud. Son los momentos que más aquietan el espíritu del hombre. Esos son los momentos que en el estrés, la preocupación, los temores, las ansiedades quedan reducidas a nada en su presencia. Sí. ¿No lo has vivido? Claro que sí. Es que desaparecen delante de ti. Sí, que tú dices, toda la wow, angustia se va, todo temor se va. Y como siempre me gusta decirle a las personas cómo pueden iniciar ese encuentro con Dios, cómo pueden iniciar cuando le hablamos de la presencia de Dios, de buscar de Dios, y son personas que nunca han tenido una relación con Dios, no saben cómo hacerlo. Pues simple, lee su palabra, escucha alguna prédica de algún pastor, alguna enseñanza que te guste, escucha música de adoración, respira profundo, pídele a Dios, anhela tener ese encuentro con Dios. Hay que sacar ese espacio a jugo. Saca ese espacio para que puedas tener esa relación con Dios. Y en ese momento, de repente la primera vez no va a pasar, la segunda vez no va a pasar, pero va a llegar un momento. Yo tengo tanta confianza en Dios que yo recuerdo, Nancy, que todos los años que yo estuve apartada de Dios en mi adolescencia y parte de mi edad adulta, yo los domingos iba a la iglesia. Y cada vez que hacían el llamado para recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador, yo pasaba. Yo no sé cuántas veces yo he hecho ese llamado. O sea, era impresionante. Era impresionante. Y cada vez que yo iba caminando a ese altar, yo en mi mente decía, ¿será que de verdad hoy va a ser el día del cambio? O sea, porque yo sabía que tenía que haber un cambio en mí. Yo sabía que algo tenía que romperse en mí. Pero no pasaba. No pasaba, simplemente no pasaba. Y cada vez que yo iba a la iglesia o cada vez que me invitaban, yo pasaba al llamado porque yo sentía que era la atmósfera correcta para que eso me pasara. Y porque crecí viendo a mi abuela en la iglesia, crecí yendo a la iglesia, crecí viendo este momento como un momento importante en la vida de cada cristiano, de cada persona. Y qué increíble que realmente mi encuentro con Dios no fue en ninguna de esas veces que caminaba hacia un altar cuando hacían el llamado para recibir a Jesús como mi Salvador. Simplemente ese encuentro, ese cambio ocurrió muchos años después, en el momento más inoportuno, y cuando yo no estaba en busca de ese encuentro, sino simplemente que Dios llegó como un Salvador a mi vida. Él me salvó, Él me rescató. Cuando yo solo tenía pensamientos de suicidio en mi mente, en ese momento fue que Él llegó a mi vida. Por eso es mi héroe, es mi Salvador, es lo que predico, es lo que digo, es de lo que quiero hablar, porque yo lo viví. Y yo sé que pueden haber muchas personas que en este momento estén pensando que no son importantes en la vida de sus seres queridos, que mejor sería morirse, que mejor sería no estar, y que tal vez esta palabra pueda generarle una esperanza a ellos de que Dios puede llegar a ese encuentro con ellos y darles una nueva esperanza, una nueva oportunidad, porque eso fue lo que sentí que hizo Dios cuando esos pensamientos de suicidio dejaron de atormentarme, porque realmente son tormentosos los pensamientos negativos y los pensamientos que son contrarios a Dios y que no provienen de Dios, y que cuando un ser humano le es transformado sus pensamientos y su mente y se le quitan esos pensamientos negativos y entra la palabra de Dios en acción en la vida del ser humano, esa persona va a ser otra persona, va a cambiar y va a ver la vida con esperanza, y en medio de la angustia va a poder ver que hay una luz en medio de esa oscuridad. Y fíjate que hablando de Salvador, ¿verdad? Que suena como trillado, suena como que es al Salvador, pero la gente dice como que es una tendencia ahí medio que tú no terminas de entender, pero ¿Salvador de qué? Digo, bueno, ¿Salvador de qué? De situaciones y circunstancias que en tu vida, cuando tú ves la visitación del amor de Dios en tu vida, la intervención de Dios,
tú entiendes que a veces tú dices, me salvaste la vida. Cuando te pasa algo, no, me salvaste la vida, pasaste por aquí, mira, me quedé sin gasolina. Casualmente X, lo que sea. Bueno, así pasa en nuestro diario vivir, ¿verdad? Dios nos salva de angustia, de la tribulación, del diagnóstico, nos salva de cuántas personas me han contado a mí que de la nada llegó alguien con un cheque y le resolvió una situación financiera. Y hay gente que inclusive en la desesperanza han planeado quitarse la vida por una situación tú en este caso de enfermedad, otros en una situación económica, porque consideran que no hay salida y no hay esperanza. Pero si hubieras tomado esa decisión, no hubieras escrito los libros que escribiste, no estuvieras experimentando ahorita nosotros escuchándote, ¿verdad? Con este mensaje, no estuviera con unos micrófonos al frente. O sea, hay un plan detrás de toda esta historia del cual tenemos que ser esforzados y valientes, porque no podemos quedarnos a mitad camino. Sí, exactamente. Y sí hay una parte que tenemos que hacer nosotros como seres humanos, es creer en lo que Dios está haciendo. Lo que a mí me ha ayudado mucho es creer que Dios está haciendo grandes cosas en mi vida, que Dios está haciendo grandes cosas en mí y no dejarme llevar por lo que mis ojos ven, porque hace 5 años ya, para el 25 de este mes, las personas podían ver una mujer sola con 2 niñas pequeñas en un país. Y yo no me veía así. Yo me veía como una hija de Dios que vino a vivir sobrenaturalmente. Un milagro. Sí, si tú hubieras escuchado esas voces que querían engañarte, realmente esa es la intención, hubieras, digamos, abortado tu llamado. Hubieras abortado la tarea y la misión que tienes hoy en día. De igual forma, o sea, no soy la única que cuenta esto. De hecho, muchas personas que pasan por este programa, que han sido invitadas, y varios de los programas 911 de Mi Alma en diferentes segmentos que tenemos durante la semana, cuentan, ¿verdad?, de esta historia, de cómo Dios pudo haber intervenido y hoy en día tienen un emprendimiento grande, tienen gente delante de ellos. O sea, yo a veces me pongo a pensar y yo digo, wow, yo tenía delante de mí una responsabilidad que si me hubiese rendido, si yo me hubiera quedado en el camino, ¿quién hubiera podido ayudar a estas personas? Y yo digo, wow, Dios nos ha asignado. Hay un servicio, por eso dice que nosotros, la mayor función del ser humano es servir a la humanidad. Y había un servicio que tenía yo que prestar a otros, y esos otros se hubieran quedado sin escuchar mi melodía, ¿no? Exacto. Porque al final de la historia es como que es como un sonido, una melodía. Las palabras se convierten en melodías y sonido armonioso en el alma de las personas que están viviendo angustia existencial. Entonces yo digo, wow, gracias a Dios que por medio del poder de su Espíritu Santo, porque de verdad que es la intervención del Espíritu de Dios dentro de nosotros, es lo que nos alienta, nos motiva y nos anima al día a día, a pesar de pasar esos momentos difíciles y esa tribulación o esos momentos oscuros que los vivimos y los pasamos. Logramos llegar al otro lado, ¿verdad? Ver esas limitaciones como horizontes por conquistar, y hoy en día podernos sentarnos de este lado a mirar lo que pasamos y decir, wow, solamente Dios pudo haber estado presente en nuestras vidas para nosotros lograr lo que hoy día hemos logrado. Sí. Y no para satisfacción propia, sino para un llamado, para un propósito de parte de Dios. Para poder hoy tener un mensaje de transformación, para ayudar a otras personas a decirle, mira, con Dios sí se puede. Dios puede obrar en tu vida de manera sobrenatural, como lo hizo en la mía, y con resultados. O sea, yo puedo mostrarte mis libros, puedo mostrarte el tiempo que ya llevamos en este programa, puedo decirte, mira cómo mi vida ha sido transformada. Yo he podido hasta estudiar en este país, he hecho muchas cosas que solo lo he podido hacer de la mano de Dios y porque soy una hija de Dios. Y eso es lo más importante de todo lo que yo he logrado en estos 5 años en este país, es tener una identidad como hija de Dios y querer y poderle transmitir a mis hijas que son hijas de Dios. Mira, y quedamos pendientes por aquí que nos preguntan a dónde están los salmos. Los salmos, sí. Vamos a leer el salmo que está por allí, nos vayamos a ir sin la lectura del salmo. Dice:
Este es el Salmo 46, ¿verdad? Un salmo que podemos leer en momentos de tribulación. Angustia. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen las aguas y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, que somos nosotros y los moradores de las santas del Altísimo. Dios en medio de ellas no será sacudida. Dios nos ayudará al romper el alba en el amanecer. Y el otro dice que sigue así, dice, esta es la continuación del Salmo, bramaron las aguas, temblaron los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid y contemplad las obras del Señor, que ha hecho asoleamientos en la tierra y que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco y parte la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré entre las tierras. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Esto es un salmo. Estos eran escritos que ellos cantaban en medio de la guerra, en medio de la tribulación. De hecho, ahorita estuve viendo que en medio de todo lo que está pasando Israel en estos momentos, los veo en momentos en los cuales ellos hacen cánticos y adoran a Dios antes de proceder a acudir a hacer cualquier actividad. Me pareció impresionante ver el ejército uniformado alabando a Dios en medio de estos momentos difíciles que están viviendo. De igual forma sé que ellos no han dado paso, ¿no? Sin buscar el rostro de Dios para saber cuáles son las estrategias que van a usar de allí en adelante para poder defender, ¿no?, la causa que están experimentando en estos momentos. Y en este salmo ustedes ven, este fue escrito por el rey David, un rey real sobre la tierra, no es una fábula, sí. Está en las historias. Y él confiaba en ese Dios soberano que rescataría, ¿no? El exaltar a las naciones de la tierra. Nosotros representamos las naciones, ¿no? La expresión, y de verdad tenemos la capacidad de poder alabar y exaltar a Dios hoy en día, que en medio de la tribulación yo tuve que decidir tener momentos de adoración a pesar de la tribulación que me encontraba en mi corazón, a pesar de la angustia. Yo decidía adorar a Dios. Por eso que la Biblia te dice que lo adoremos a pesar de los momentos de angustia, ¿no? Sí. No hay que esperar de repente celebrar y adorar a Dios solamente en el triunfo y en el éxito, cosa que está bien, ¿no? Que nos ponemos a cantar. No sé si ustedes en una actitud del corazón que estamos contentos y empezamos a tararear cuando sabemos que las cosas están saliendo bien, hasta el rostro nos cambia. Claro. Mira, pasó esto, qué bueno que aquello, se resolvió esta situación, se me dio el negocio, tal. Esa actitud de nuestro corazón en momentos fáciles es chévere tenerla, pero ¿qué tal si lo hace en medio de la angustia? Difícil? Recuerdo que un día Dios me dijo, sí, lo que pasa es que estás caminando con una actitud de los que no creen. Entonces me tocó, tú sabes, eso me confrontó y me tocó decidir que a pesar de que no estaba viendo los resultados, ¿verdad? Yo tenía que simular que estaba bien, simular que estaba todo, que ya yo había salido la Biblia dice, de la situación. Sí. Y yo disimulaba y sonreía, a pesar de que no tenía ganas de sonreír. Incluso me peinaba y me maquillaba como si estuviera, tú sabes, yo igualito, que qué ganas de maquillarme y que nada, yo lo que quería era quedarme tirada en la cama. Y yo tenía que forzarme a vivir como si ya eso hubiese pasado. Y yo estaba celebrando algo que aún no habían visto mis ojos, que esto es fe. Estaba celebrando algo que aún mis ojos no habían visto, pero por fe yo quería ver resultados delante. Me acuerdo que en el espejo me veía, yo decía, wow, lo lograste. Y yo lo lograste por dentro, decía, ok. Y yo sí, lo lograste. Y yo me convencía. Y claro, eso se quedó grabado en mi cerebro. Y el cerebro obedece a aquellas órdenes que tú le estás dando. ¿Quieres fracaso? Como yo le digo, ¿quieres biles? Bueno, el que trabaja para pagar biles va a tener para poderlos pagar. Porque es lo que le estamos dando. Esa información
información, esa es la orden que le estamos dando a nuestro cerebro. Y la orden que yo le daba a mi cerebro en ese momento era que ya todo había pasado, que yo había logrado salir adelante, de que yo estaba ahorita en el momento de celebración, estaba en otro nivel. Y sí, ese es fue que el mensaje. si tú ves, la Biblia dice que oremos creyendo que ya hecho está. O sea, nosotros tenemos que caminar en fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. O sea, no necesariamente lo que estás orando es lo que estás viendo. Vas a seguir avanzando en fe y va a llegar un momento de que Dios, por tu fe, le dijo a aquella mujer, has sido salva. Esos resultados por tu fe has sido sana. Él es todo por lo ha tu puesto, fe. sí, todo lo ha puesto para nosotros. Solamente tenemos que accionar con ese poder. Por tu fe lograste esto, tu fe te sanó, tu fe te liberó. Así le decía Jesús, tu fe te ha hecho libre, tu fe te ha sanado, tu fe. Si yo estoy contando a gente, no, tu fe. Es tu fe. Tú tuviste que accionar en algo y es la fe. Y bueno, ya para cerrar el programa, porque llegamos al final, les quiero dejar aquí confianza en Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios, verdad? Para que esa confianza se active en nosotros. Pues mire, observa su palabra. Empieza a observar su palabra, mira, comienza, medita en ella, léela, a lo mejor no la vas a entender, pero bueno, observa ahí su palabra. Pasa tiempo con él, así no sientas nada. ¿Cómo nos hemos conocido a nosotras si no hemos pasado tiempo juntas? Nosotras hemos intimidado en nuestra relación de amigas y hemos pasado, ya yo sé como que vino con una carita, puede ser que le pasó algo, tal cosa, porque uno en esa intimidad, al principio es una relación que tú a lo mejor no vas sintiendo, porque una cosa, la intimidad te da eso, empezar a sentir a la persona, no solamente mirarla, porque yo aquí tengo mucha gente que yo los veo que pasa todos los días por aquí, los saludo, les digo hola, saben quién soy, yo sé quiénes son ellos, pero no los conozco, no he intimidado con ellos. Entonces puede ser que un día pasen por allí y ni cuenta me dé que se están sintiendo mal por X o que les pasó esto o aquello. Pero en el momento que ya yo tomo ese tiempo, ¿verdad? Solamente no quiero conocer a Dios, yo quiero intimidar con Él porque no quiero de oídas te había escuchado, pero más mis ojos te ven. Es entender quién es Dios, es poder saber y ver quién es Dios de cara a cara, ¿verdad? Descubrir cómo piensa Dios. Nancy, ¿cómo es eso? ¿Cómo voy a descubrir cómo piensa Dios? Lee la palabra. Ahí tú vas a saber cómo piensa Dios. La palabra de Dios te dice cómo Él piensa. Tú sabías que Dios dice que Él tiene planes de bien y de bienestar para ti y no de calamidad. Entonces a veces les dicen, no, que la voluntad de Dios, no, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cada vez que está pasando algo en mi vida, ya yo sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Exacto. Y algo bueno, agradable y perfecto va a salir de este momento en mi vida. Así es, leyendo su palabra. Descubrir cómo actúa. ¿Cómo sabemos cómo actúa Dios? Observando la obra que hacen las otras personas. O sea, yo empecé a entender cómo obraba Dios y esa profundidad de cómo obra Dios dentro de situaciones y circunstancias que yo decía, wow, no, está pasado. Dios está pasado. O sea, hello, te pasaste. Porque yo veía los resultados en todas estas personas, que eso me animaba, y eso es importante, animarnos los unos a los otros con gente que ha tenido resultados de parte de Dios y ver la obra de Dios en la vida de aquellos que han permitido que Dios sea el Dios de su vida, que sea soberano, que han creído en la paternidad de Dios, han creído en su palabra. Ver la obra de Dios en cada una de las vidas de las personas, eso nos anima y nos lleva a otro nivel de entusiasmo y de confianza. Así que bueno, ahí les dejo como digo, estos tips que nosotros, que les puedo decir que es real. Vuelvo y digo, observa su palabra, pasa tiempo con Él, aunque no pienses que sientes nada ni que está pasando nada, pasa tiempo con Él. Descubre cómo piensa leyendo su palabra, descubre cómo actúa también observando la obra en la vida de otras personas, ¿verdad? Entra en oración. Aprende de su disciplina, porque también Dios a veces está disciplinando a sus hijos, así como papá disciplina a sus hijos. A veces estamos caminando nosotros con un poquito de Dios, ¿cómo es? Tuerce camino para enderezar corazones. Y esa disciplina es válida. Abraza la disciplina de Dios y aprende de ella. Tómale valor a eso, ¿verdad? Y bueno, nada, pedirse que se nos revele, que se revela en nuestras vidas diariamente por medio de qué situaciones y circunstancias. Dios ha sido real en la vida de nosotros y es real en la vida de nosotros. Y yo me río en el camino porque a veces veo, yo digo,
O sea, el pensamiento más simple, él lo escucha y yo me echo a reír porque le digo, es que ni me diste tiempo, no digo, ni me diste tiempo de pedírtelo, y me echo a reír porque ya yo veo el resultado de Dios en esa comunicación constante de tener a Dios presente en nuestro existir. Así que bueno, que les haya sido de provecho este programa. Gracias, Karina, por tu compañía, como siempre, aportando valor, sumando un plus aquí. Y bueno, los esperamos. Esta semana estamos conectando con propósito. Para mañana tenemos una invitada muy especial, no se la pierdan, que tiene un testimonio de emprendimiento. Esos testimonios que tú dices, de esto no sale nada, pero fíjate, son historias que nos ayudan a seguir adelante, a avanzar en medio de esa prueba, de que pensamos que no va a pasar nada. Pues sí va a pasar, mantente firme que sí va a pasar. Y bueno, durante toda la semana tenemos un contenido nuevo, 11 de mi alma, aquí en Doral Voice. Comparte, no te quedes con esta información solito, y bueno, vuélvelo a escuchar, anota, repasa, y les bendecimos, les deseamos una semana súper guau. Bye. Bye, bye. Pues llegar aquí a Kintsugi ha sido súper maravilloso. Desde que entras, todo el ambiente es acogedor, huele rico, la iluminación es perfecta, la atención es excelente. Desde que llegas te atienden con mucho cariño. Yo le invitaría a todas las personas que realmente necesitan una experiencia un poco más allá de lo tradicional, a que necesiten un poco de cariño a nivel más profundo. De verdad que este es el lugar ideal, porque no solamente te tratan el cuerpo, sino todos los sentidos y las emociones, y de verdad que sales completamente renovado. Si hay algo que nos caracteriza en Doral, es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio.